te acuerdes. Bueno. Bueno. Si oye nada. Bueno. Bueno. Ya se desconectó. Con su hijo decía. ¿Qué? No, es que alfa. Y a ver, nada. ¿Qué? ¿Sí los conseguiste? ¿Los pudiste sacar? Más saqué la mitad porque le compré sus
tenés a tu mamá? No, pues no me Lunes te doy la otra mitad. te da 700. Pues ¿Qué lo voy a poner? de que no te consiga nada. Ya. Pero no te voy a olvidar, No, así me dijiste hace como un mes y esto. bueno. Ya, tío, Ah, ya te veo. sí, se me fue la cámara, pero ya te escucho. Bueno, ya con eso está bien que me escuches. Sí, tío. ¿Cuánto tiempo? Son las 6:23. Sí. ¿Hasta qué horas? Ah, pues si quieres, mira, como a las 7 está bien. Bueno, a las 7 está bien. Te iba a preguntar si ya has leído la Biblia. Pues no todo, como tal, tío, porque yo no la sé interpretar. Sí tengo mi Biblia, sé lo que es. Solo he visto algunos pasajes, algunas doctrinas eh, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, por lo que he visto de mi mamá en la iglesia. Ah, está bien. Eh, bueno, la Biblia tiene 66 libros Sí, y es muy que, que contiene el pensamiento de Dios. sí. Y entonces ese pensamiento le fue revelado primero a los judíos hace mucho tiempo y vinieron los primeros libros que le fueron revelados. Fue el libro de la ley de Moisés, los 5 libros, y después los salmos, y después todos los profetas que vienen a Sí. conformar el antiguo pacto. Y ya después viene el nuevo con otros tantos de libros que le fueron revelados también. Uno a los evangelistas, San Mateo, San Juan, San Marcos, San Lucas, el apóstol Pablo, que escribió todas las epístolas. Y entonces las escrituras, pues, son de origen judío. Todo cuando leamos, todo tiene un contexto, va a tener un contexto judío o hebreo. Y y, y es la solución a los problemas de la humanidad, lo que los gobiernos, las sociedades de este tiempo y del pasado tiempo no han podido resolver. Él da la respuesta, él da las soluciones, él da solución, pero el hombre no las quiere tomar, sobre todo los que lideran a cada nación. Y vamos a empezar con un pasaje del profeta Isaías. Hice un pequeño PowerPoint A ver. y Signal has been lost.
Ya me sacó. Ah, no, aquí No, está. no te No, he ¿verdad? sacado. No, todavía no. Ya. ¿Tienes tu Biblia? A ver, sí, espérame, tío. Aquí la tengo. Yo tengo una virtual aquí, yo la manejo, pero es importante que para que tú vayas comprobando todo lo que uno va hablando, todo está sustentado. Dice, bueno, yo tomé el título ahí del profeta Isaías, que está aquí, que dice Isaías 55, del capítulo 55, del Isaías 55. versículo 7. Ajá. Le puse el camino de Dios porque lo tomé de aquí, de estos versículos. Entonces, para Dios nada más son dos caminos, que después vamos a verlo. Dice en Isaías 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ya lo vi. Ujú. Sí. Dice, deje limpio su camino. Y aquí menciona la palabra camino. Ujú. El impío tiene un camino porque va caminando. Ahorita vamos a ver qué quiere decir impío. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Aquí se está refiriendo del pensamiento del hombre Ujú. en general, ¿sí? Dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. En otras traducciones de la Otro aquí. Biblia, traducen Yahvé, traducen Yahweh, traducen Adonai, y se debe a que el nombre de Dios, como está escrito en hebreo, no se puede pronunciar. Por eso hubo necesidad de agregarle unas vocales aquí, la E, la O y la A, para que se pudiera pronunciar. Pero eso después son temas que se agarran especiales para conocer el verdadero nombre de Dios. Pero Isaías tienes que buscar en la I. el nombre de Dios quiere decir, de acuerdo a la Torah, quiere decir eterno, ese es su nombre. Eterno. Sí, ese es el eterno. ¿Sí? Dice, vuestros caminos, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sí, aquí está. Sí, entonces todo el pensamiento de Dios está revelado en todas las escrituras. O sea, ¿cómo es Dios? Porque a veces queremos verlo como nosotros estamos acostumbrados a verlo a ver físicamente con los ojos físicos. Pero Ujú.
a Dios lo vamos a conocer a través de cómo piensa. Y en verdad así conocemos a todos los hombres, cómo piensan, así los vamos a conocer, Ah, ¿sí? sí, sí, tío. Y entonces, aunque Dios no está lejos de nosotros, porque en Él nos movemos, ¿por qué en Él nos movemos? Por el espíritu de vida que le da al hombre. El espíritu de vida es el latido del corazón, es el latido Ujú, del corazón, entonces en él nos movemos y podemos caminar, pensamos, comemos, hacemos, vemos, hablamos, disfrutamos, etcétera. Entonces, sí. Dios está cerca de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque él creó todas las cosas que están en el cielo, en la tierra y en el mar, todo lo que está en el cielo, las aves de los cielos, todo lo que está en la tierra, los árboles frutales, todos los seres vivos y todos los seres vivos que están en el mar, está sosteniendo toda la vida a través de las leyes que él creó, la tierra a través de las leyes de la gravitación universal, las leyes que le está dando al sol, y por eso tienen existencia, por eso son. El hombre no puede hacer eso, el hombre no hizo al hombre, ni siquiera diseñó una semilla de una naranja, ya está diseñado todo. Lo que hace el Ujú, hombre, lo que hace el hombre cuando crea es venir a modificar lo que ya está hecho, y a veces para su mal. Dice, dice, porque mis pensamientos, dice en el verso 7, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros ujú, pensamientos. Para resumir, el pensamiento de Dios es perfecto, por eso es más alto que el pensamiento del hombre. El hombre es imperfecto, por eso muere, por eso está destinado a morir y a enfermarse. ¿Sí? Primero a enfermarse y después viene la muerte. Envejece, crece, se reproduce y empieza a envejecer y viene la muerte, ¿sí? Porque no es ujú, perfecto, entonces porque no es eterno. Entonces la palabra eterno también significa, que no lo haya de poner aquí en el PowerPoint, pero ujú, iba a agarrar un montón de diapositivas. Lo eterno es lo que no le hace falta nada ni le sobra, es lo perfecto. Porque esa es si ve uno la raíz en hebreo es lo que quiere decir perfecto, que no le falta nada ni le sobra. Y esos pensamientos, como son perfectos, al hombre le conviene sujetarse a esos pensamientos perfectos. Tanto al hombre que es de ciencia como desde el más chico hasta el más grande, hasta el más importante, le conviene sujetarse a esa forma de pensar, ¿sí? Ya después, conforme vamos conociendo a Dios, entonces aquí, por ejemplo, en ese versículo, empezamos a conocerlo un poco. Si tú ves aquí, dice, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Ese es un atributo, una característica de Dios que es misericordioso. ujú, Y dice, el cual será amplio en perdonar. La misericordia es el amor que le está prodigando Dios a toda la creación, y entre ellos está el hombre dentro de su creación. Entonces, por eso Dios puede perdonar, sabe perdonar y nos enseña a perdonar. Porque la misericordia, el que tiene misericordia del otro, pues perdona,
Ujú. Así como Dios ahorita está perdonando al hombre. Por ejemplo, a ti que empiezas a escuchar, Él nos dice que lo busquemos mientras puede ser hallado y mientras puede ser hallado, mientras tengamos vida. Sí, Llamarle en tanto que está cercano. ¿Sí? Y Él no, y Él nos recomienda que tomemos sus caminos porque son más altos, son caminos perfectos y son más altos que los caminos del hombre. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la palabra impío. Aquí, anoté, ujú, en la segunda diapositiva. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Palabra impío, tomando el diccionario de sinónimos y antónimos, ajá, aunque ya también lo podemos comprobar en la escritura, también es lo mismo. Dice, el impío es un hombre profanador. Ese es el camino del impío, profana todo lo que se le atraviesa en su camino. Irreverente, ateo. Ateo quiere decir sin Dios, sí, sin Dios en el mundo. Para él no cuenta Dios. Es, se le conocen también como agnósticos, porque hubo una corriente hace mucho tiempo, y tu mamá te puede explicar. Dice, y la palabra inicuo quiere decir perverso. Aquí le puse igual porque son sinónimos. Perverso, ignominioso, infame, injusto, malvado, pérfido, vil, abusivo. Y todo esto el hombre lo carga en su pensamiento, en su corazón, porque así creció sin Dios, así nació, ujú, creció y nunca le enseñaron a Dios, ujú, ¿sí? Porque tuvo su tiempo también, un tiempo que como Dios se le reveló al pueblo judío, conocieron a Dios, conocen bien a Dios, porque era parte de la educación del pueblo judío, de la educación moral y espiritual. Y a ellos no tendría que estarle explicando todo esto. Me enseñarían a mí. ujú, Dice entonces, el hombre tiene todo esto, estas acciones, abusivo, arbitrario. El, el hombre arbitrario es el que no respeta las leyes ni de los hombres ni de Dios, y todo lo quiere que hacerlo a su arbitrio. Entonces, ya hay un espíritu de soberbia. Dice, es humillante, infame, salvaje, sanguinario y siniestro. ¿Sí? Ese es el ujú. impío. Viene a ser igual que el impío, al final de cuentas. Sí, Entonces, cuando Dios se dirige aquí, cuando vimos aquí, se me olvidó decirte aquí, Él se está dirigiendo a su pueblo amado, porque esa escritura se escribió hace más de 2000 años o 3000 años. Entonces, ese profeta era enviado por Dios para que le hablara a su pueblo, que ya se estaba apartando, ya se había apartado de la educación que se les dio. Por eso les está diciendo, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase. Y ya menciono otra palabra aquí, que dice, vuélvase. sí. Entonces, ya si nos pasamos a la otra lámina,
Es esta, dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Volverse quiere decir regresar, retornar a ese Dios que lo creó, que lo formó, a ese Dios que nos está dando la vida y que permite que nosotros disfrutemos de ella, que comamos, que bebamos, que vistamos, que trabajemos, que nos alegremos. Y es el Dios que nos está pidiendo que tornemos a Él. ¿Por qué nos creó? Porque al crearnos a nosotros, pues Él viene a ser nuestro Padre, nuestro Creador. ¿Sí? Sí. La palabra volverse también significa retomar el camino que Dios nos está enseñando, reiterar, insistir en Él, volcarse, transformarse. Aquí es esa palabra en la que más cabe. Ujú. Y esta convertirse, la que más le viene a volverse, cuando dice, y vuélvase a Jehová, dice, y conviértase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, o transfórmese a Jehová, o renuévese a Jehová, en un espíritu nuevo, en un hombre nuevo, porque la sociedad necesita un hombre nuevo, no el hombre, no del hombre viejo, no del hombre impío. Ajá. La sociedad ya está harta, entre nosotros mismos ya nos hartamos. Es más, dentro del seno familiar, las familias, pues, ya no funcionan cuando prevalecen todas estas actitudes, todas estas conductas del impío, ¿sí? Ya no Ujú. respeta nada, no le importa nada, es humillante, etcétera. Entonces, y entonces por eso Dios le está pidiendo al hombre que se vuelva, que se convierta, que se transforme en un espíritu nuevo. Porque deja de decirle también antes que Dios es espíritu, ¿sí? Pero también el hombre tiene un espíritu, aunque no es espíritu en su materia, tiene un espíritu que dirige su mente, ¿sí? Y todos los hombres tienen ese denominador común. Profanador y reverente es el denominador común de todos los hombres. No hay un hombre que sea así, ¿sí? No hay uno que no sea así. Que no seamos así, pues, porque yo también me tengo que incluir, porque hay algunas cosas que todavía no las controlo, Ujú. que no se me quitan, porque la transformación hacia un hombre nuevo es un proceso, es un paso a paso que se va dando a través del conocimiento, a Ujú. través de la perseverancia, y que después va a tener sus resultados, ¿sí? Y todo esto que ves aquí, Sí. todas esas palabras que son poquitas, y después las vamos a ver más abajo, las vamos a detallar más abajo, vienen a enfermar al hombre, porque lo que enferma al hombre es su forma de pensar. Y Dios nos ve así, ¿sí? Dios así nos concibe, esa es la opinión de Dios. Para Dios todos están enfermos, todos, ¿sí? Y Él ve, por ejemplo, al impío como un enfermo. Por ejemplo, la irreverencia para Dios es una enfermedad.
Ujú. que después va a enfermar tu cuerpo. Y en eso coinciden también los doctores. Las enfermedades se forman en el pensamiento. Después tú puedes comprobarlo. Entonces, y aquí en la siguiente lámina, en Proverbios 2:14, Ajá. dice que se huelgan en las perversidades del vicio. Esa es la característica del impío, que está lleno de, que está viciado ya, y que en ello se alegra y se deleita. Entonces, ya buscando en el diccionario, el vicio es un defecto, es una deficiencia. Así nos ve Dios. Yo te lo estoy dando el punto de vista de Dios. Sí, Esto no es perfecto, por eso Dios es perfecto. Dios no nos quiere con defectos, con deficiencias. Nos tolera, nos va tolerando y nos acepta para que nosotros vayamos quitando todo esto, las manchas, las faltas, la imperfección. Para Él todo esto es un vicio. Además así lo define también el diccionario. Y que después es un deterioro, es una anomalía que después te lleva a descarrilarte y que después en muchas de las veces hace caer al hombre en las adicciones. Por eso Proverbios dice que en él se huelgan en las perversidades del vicio. Porque el hombre es bien fácil que se haga adictivo y rápido se hace adictivo de cualquier cosa. Dice, y cae en esa aberración, en esa corrupción, después se le hace una costumbre y empieza a caer en la depravación. Si tú en el descarrío, en el desenfreno, cuando no se tiene el Espíritu de Dios, se empieza a caer en todo esto, inmundicia, en intoxicación, en libertinaje. Y aquí menciona la palabra pecado. Esa palabra ya resume todo esto. Para Dios es pecado todo esto. Para el diccionario no. Pero para Dios todo esto es pecado. ¿Sí? El pecado que es, pues es la transgresión a las leyes de Dios. ¿Sí? Ese es el pecado. Y después, luego la palabra crápula, que quiere decir vicioso, disoluto, libertino, ya se va a sacar. Y nos sigue llamando, y vuelvas a Jehová. Por eso es una necesidad de que el hombre se vuelva, porque hasta los psicólogos necesitan volverse, ¿sí? Dice, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Perdonar que, pues todo lo que vimos acá arriba y lo que falta ver para acá abajo, que es todo el pecado. sí, Así lo llama Dios. ¿Qué es el pecado? Pues es la transgresión de sus mandatos. ¿Sí? Dice, y vuélvase. Ya en Proverbios
2:15 nos dice, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Sus caminos. Sí, estamos hablando del impío, ¿sí? Sí. Del inicuo. Son torcidos sus caminos en relación al camino de Dios, ¿sí? Cuyas veredas, porque el hombre, cuando se quiere hacer sabio en su propia opinión o en su propio concepto, él dice que no, que son limpios sus caminos, ¿sí? Pero Dios dice que no, que sus veredas son torcidas y que todos necesitamos volvernos a Él. Ujú. Y Él se lo da a conocer también después, porque ese camino que Dios nos enseña es el camino del bien, pero también hay otro camino que es el camino del mal, de lo malo. Y el hombre confunde el bien con el mal. Por eso a veces así piensa que sus caminos están bien, ¿sí? Pero ya cuando vemos a Dios, nos espejeamos en Dios, nos vamos a dar cuenta que nuestros caminos están muy torcidos. Dice en Romanos 1:26, en la epístola dice 1:26, por esto Dios, ¿lo vas a buscar? ¿Tienes tu Biblia ahí? Sí. Bueno, si quieres te espero, ya me dices, ya lo encontré. Romanos, ¿verdad? Romanos 1:26. Ujú. ¿Ya? Bueno, aquí dice, por eso Dios los entregó a efectos vergonzosos. Aquí en la epístola le está hablando otra vez a los judíos, Ujú. porque ellos, la mayoría se rebelaron en contra de él, la mayoría, no todos. Entonces por eso Dios dice que los entregó a efectos vergonzosos. Los judíos han sido castigados muy feo ya de mucho tiempo. Sí. Y ahora con esta guerra y todo eso, dice, por eso Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron en el uso que es contra la naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia quiere decir deseo desordenado. Los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia. Todo esto es pecado. Sí. Ese es el común denominador que tenemos todos, porque cuando se mete uno a detallar qué es la iniquidad, que es igual a la injusticia, qué es la fornicación puede ser idolatría también, no es nada más adulterio. Dice de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. Todo esto es pecado. Y todo esto es un camino, ¿sí? Por eso dice cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos, ¿sí? Sí. Y luego dice murmuradores en el verso 30, detractores, aborrecedores de Dios, ¿sí? Sí. Un aborrecedor de Dios, no,
te le acercas con la escritura y te manda por allá, y no quieres saber de Dios, injuriosos, soberbios, Ujú. altivos, ¿Qué es inventores. altivos, tío? Altivo Sabe. es igual a la soberbia, Ah, ujú. es la altivez de espíritu, el que se cree superior a todos los demás, Ok. ¿sí? Son chiquitas. Inventores de males, desobedientes a los padres, necios. De hecho, todas estas actitudes caen en la necedad, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, o sea, sin amor, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. A los que las hacen. Sí, él se estaba dirigiendo aquí en esa epístola a un pueblo que ya lo conocía, ¿sí? Sí. Porque dice aquí en el verso 32 que habiendo entendido el juicio de Dios, ¿sí?, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, ¿sí? Ellos sabían cómo pensaba Dios y la manera de cómo juzga Dios, y lo conocían, y aún lo seguían haciendo, y no solo las hacían, más aún consienten a los que las hacen. Ujú. Entonces, todas esas obras que ves aquí, Dios Dios la llama como concupiscencias, Sí. que son deseos desordenados de la mente, y todo eso el hombre lo trae en la mente, ¿sí? Tractores. ¿Cuándo crees que va a durar en su trabajo una persona que llega así? No, pues no. Murmuradores, aborrecedores se puede decir, de lo bueno, de su trabajo, y todo esto, ¿no? Sí. Envidiosos, soberbios, altivos. Y esta es una imagen, Dios la conoce como, es una imagen de la muerte. Es una imagen del hombre terreno, porque lo que pretende Dios es que llevemos la imagen de Él, la imagen perfecta. Y ese es el objetivo principal, de que llevemos esa imagen perfecta, y que todas estas conductas que están en la mente o en el corazón del hombre, para Dios el corazón del hombre está en la mente, pues se vayan desvaneciendo cada vez más, porque son las que menoscaban la vida, ¿sí? Nos hace infelices, ¿sí? Y nos hace caer en enfermedades de todo Sí. tipo. Y en otra parte, por ejemplo, la gula, ¿no? Sí. La gula es una conducta que adopta el hombre, y la gula la podemos aplicar a la gula, ¿a qué? A la bebida, a la droga, al alcohol, a la comida, a todo. La gula al vestido, la gula son los excesos, pues. Sí. Es una concupiscencia, ¿sí? Si lo vemos en el sentido figurado, la gula a ver demasiada televisión. Sí. Y sucede así porque el hombre no discierne bien entre el bien y el mal. Y entonces sus veredas se tuercen, sus caminos quedan torcidos, y, y no se termina bien como Dios quiere con cada uno de nosotros, para que nuestros días se alarguen sobre la tierra que Él nos está ofreciendo y nos está dando la oportunidad. Ya pasamos a la siguiente lámina. Ajá. Dice en Proverbios 14:11, la casa de los impíos será asolada,
Ya vimos en la pasada por qué la casa de los impíos será asolada, Sí, ¿verdad? Porque por eso entendemos también que las relaciones matrimoniales, pues, son pocos o son contados los que terminan bien. sí, Siempre en la mayoría de los más bien aquí en Querétaro, la tasa de la disrupción del matrimonio es muy alta. Hay muchas madres solteras, etcétera, por falta de la educación espiritual, moral y espiritual de Dios. Porque esto que estamos leyendo no lo vas a encontrar en ninguna parte, más que en algún libro que a alguna persona le haya llamado la atención y sea pues escribir un libro como Og Mandino, que luego se le ocurrió escribir acerca del amor de Dios. Eso no nos lo enseñan en la escuela ni en la universidad, sí, en ¿no? ninguna parte. Y entonces por eso, de acuerdo a la visión de Dios, las cosas no se van a componer, los problemas que hay en la sociedad no se van a componer. Todo nos indican las profecías que se van a la destrucción de la humanidad. Ya lo estamos viendo, ¿no? Ya lo estamos viendo a través del cambio climático, que, que es una consecuencia de todas estas actitudes que vimos aquí. ¿Sí? Dice sin afecto natural. Dice con una palabrita, sin misericordia, o sea, que no tenemos amor a la creación, el amor a nuestro planeta, a todo lo que nos está dando vida, ya estamos permitiendo o los que detentan todo ese poder para estar destruyendo el cambio climático, o nosotros también. Entonces, porque si amáremos a Dios y nos amáremos a nosotros mismos, amáremos a nuestro prójimo, pues el cambio climático no sucedería. El cambio climático se debe también a la deforestación de los árboles, de la deforestación depravada, este, depravada de todo, aunque Dios lo puso para que se sustentara el hombre y viviera el hombre, pero ¿cómo debe ser la explotación? Razonable, ¿no? Igual la pesca, razonable, igual la caza, la extinción de las especies, ¿por qué está sucediendo? Porque todo eso contribuye al cambio climático. Y ahora el hombre no sabe ni por dónde le vino ni por dónde va a venir, y lo que está pasando también con la pandemia. ¿Sí? El mismo Dios nos dice en otra parte de Isaías, dice que le está diciendo al hombre, dice, tu maldad te castigará. Ve cuán amargo es apartarte de Jehová tu Dios. Mm, ¿Sí? Tu maldad te castigará. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos la avaricia, ¿no? Es una palabrita. Entonces, ¿a qué se debe la extinción de las especies arbóreas, animales? Por la avaricia del hombre. La avaricia es el amor al dinero. sí, No le importa lo que va a suceder, el costo que va a tener. Si yo me acabo, por ejemplo, el venado, pues su carne es muy sabrosa. Si yo acabo con cedros, que son maderas preciosas que me están dejando dinero. Entonces, esta es la avaricia que menciona aquí. ¿Sí? Entonces, es una palabrita, o sea, Dios resuelve, esta es una verdad que el hombre no lo puede negar. Es una verdad de Dios. El mismo Jesucristo nos decía que íbamos a conocer la verdad y esa verdad nos iba a hacer libres. ¿Sí?
porque el hombre está apresado en todo esto. Es como como una esclavitud, no se puede deshacer de ello tan fácilmente. La iniquidad, por ejemplo, ¿sí? La avaricia, por ejemplo, los homicidios. Una mala palabra ya es un homicidio para Dios. El engaño, y en todo eso está apresado. Es el yugo del pecado. Es un yugo muy duro. La deslealtad, ¿sí? ¿Qué tan importante es la lealtad? Sí, En el matrimonio, ¿qué tan importante es? ¿Verdad? En el trabajo, ser leales en el trabajo, en todos los aspectos de la vida. Y ya vamos a la siguiente lámina, que ya la habíamos visto, dice, la casa de los impíos será asolada. ¿Por qué? A lo mejor aquí ya nos vamos quedando. Esto va avanzando poco a poquito, ¿eh? sí, Dice, será asolada, ¿por qué? Porque por las obras de la carne. Cuando dice aquí la escritura de las obras de la carne, se está dirigiendo al hombre que es de carne. Pero esas obras carnales, como son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la disolución, están en la mente del hombre terrenal, no del hombre espiritual, que es de Dios, ¿sí? Están en el hombre terreno que se desvió ya de los caminos de Dios, ¿sí? Desde la antigüedad. Entonces, el hombre terreno tiene todo eso, la idolatría. ¿Cuánto daña la idolatría? Y son multiformes las formas de idolatría, ¿sí? Por ejemplo, la simple adicción a comprar lapiceros, etcétera, ya son formas de idolatría. mm, De comprar en exceso, pues todo es una forma de idolatría. Que después las palabras las podemos entender mejor cuando descubrimos sus raíces y qué es lo que quieren decir. Entonces, las hechicerías, las enemistades, dice, la casa de los impíos será asolada, ¿sí? La casa del impío es aquel que el impío ya edificó o que hizo algo. En la vida, en sentido figurado, todo se edifica, y es como una casa, comparada a una casa en sentido figurado, algo que yo estoy emprendiendo, estoy edificando día a día y que tengo un proyecto en la vida, una casa, y que con esto, con esa palabrita, enemistades, puede quedar asolada. Los pleitos, no se diga, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, los banqueteos y cosas semejantes a estas, de los cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué se menciona aquí el reino de Dios? Porque se espera ese reino. Bueno, ya después vamos a detallar todo esto, porque ya no estamos pasando. Ahí le ajá. dejamos. Sí, tío, Ahí le dejamos. sí, para ir a caminar con mi mamá, a ver si está, un ratito. Bueno, ya al final Dios nos lleva a una puerta de salida, ¿sí? De entrada y de salida. ¿Para qué? Para que se pueda, ¿qué? Librar y sea salvo. Eso es lo último que te voy a decir. Ok, Jesucristo decía en San Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, o será liberado, porque la palabra salvo también tiene ese significado, será liberado de todo lo que acabamos de ver,
de leer. Ujú. Y entrará en esa puerta y saldrá de esa puerta y hallará pastos. Los pastos son las palabras de su espíritu, del Hijo de Dios. Y ahí nos quedamos y gracias por escuchar. Y No, también, a ti, tío, a ti, porque es una manera de acercarme a Dios que yo de alguna manera lo hago, pero pues hay que saberlo hacer, como bien dices, que tenemos una idea, pero hay que saber cómo, no es nada más así porque sí. Y pues te agradezco mucho tu tiempo, tío. no, yo soy el tiempo dedicado a todo esto. ¿Sí? Ya las dudas que tengas me las anotas, por favor. Sí, Me las sí, sobre envías. todo de las palabras, de los Sí, conceptos. sí. Gracias por A todo y ti, tío, cuídate mucho. Saludos a mi tía. sí, un saludo a tu mamá, a tu mami. Claro que sí, tío. Sí, Nos vemos. sí, que la paz sea contigo. Nos vemos. Igualmente, tío. Hasta luego. ¿No?